Muy buenas noches a todos, siempre agradeciendo su presencia. Vamos a tratar hoy el tercer tema de este curso que estamos dando sobre la doctrina de Newman acerca de la infalibilidad pontificia que él expuso admirablemente en esta carta al duque de Norfolk, que fue una respuesta a su acusación, como ya lo hemos dicho, pero como ha pasado con muchas obras de Newman, él las escribió por una circunstancia concreta, particular, pero la obra quedó como clásica, es decir, una obra que superó el tiempo, porque lo que allí Newman enseñó superó la problemática del momento. Recordemos que el cardenal Newman le contesta en este escrito a Mr. Gladstone, un gran político, estadista inglés que había sido primer ministro del reino y que había manifestado su oposición a los decretos del Concilio de Trento, perdón, a los decretos del Concilio Vaticano I, que es el concilio que hizo la definición de la infalibilidad pontificia. Y allí hizo toda una serie de críticas a esa definición y entre esas críticas estaba el hecho de que se oponía la definición de la infalibilidad pontificia a lo que había sostenido la Iglesia en la antigüedad. Ustedes saben que ese era un argumento muy común entre los ingleses, era lo que los diferenciaba del protestantismo, que tachaba absolutamente toda la historia de la Iglesia, porque consideraba que justamente la Iglesia católica había corrompido la doctrina de Cristo inmediatamente después de su ascensión a los cielos. En cambio, el anglicanismo trasladaba esa misma crítica, pero al periodo posterior al de los padres de la Iglesia. Es decir, tenía un aprecio por la antigüedad cristiana. Sin embargo, como lo hemos escuchado en la reunión pasada, Newman le muestra a Gladstone que era falso lo que él decía. Porque si uno iba a la antigüedad, es decir, al periodo de los padres de la Iglesia, que lo podemos trasladar más o menos hasta el siglo VII, al siglo VIII, Newman decía, si se estudia con detenimiento ese periodo de la historia de la Iglesia, que él lo había estudiado profundamente, en los que han venido a los otros cursos de Newman recordarán esa frase que él siempre repetía, los padres me hicieron católico. Él decía que si estudiábamos ese periodo de la historia de la Iglesia, encontrábamos desde el primer momento la pretensión, podemos llamarle así, de la Iglesia a tener un poder, a tener una gracia particular dada por Dios para enseñar, para santificar y para gobernar. Recuerden que Newman, siguiendo la doctrina tradicional, sostiene que la Iglesia tiene esa triple misión, ese triple oficio, el oficio profético, el oficio sacerdotal y el oficio político, que es
el oficio de gobierno. Por eso, en la reunión pasada mostramos cómo Newman afirmaba que la Iglesia se presentó así desde el principio. Y durante toda la antigüedad, los padres de la Iglesia, si bien no tenían la intención de oponerse a las autoridades constituidas, pero cuando las autoridades del imperio se le opusieron, la Iglesia presentó cara, por decir así. Y los obispos enseñaron lo que tuvieron que enseñar, corrigieron lo que tenían que corregir y celebraron, santificaron con el culto católico como tenían que hacerlo. Y en ese sentido, recordemos lo que decíamos en la reunión pasada, la Iglesia se presentó como una sociedad con una autoridad propia, es decir, frente a la autoridad de los emperadores y todos sus colaboradores, la Iglesia se presentó con una autoridad propia. Y por eso cuando el imperio se convierte, le reconoce a la Iglesia esa autoridad con la que ella se presentaba, porque reconoció que esa autoridad venía de Dios. Es decir, reconoció a la Iglesia como una institución divina. Y por eso le ofreció su ayuda, le ofreció su apoyo, le dio todos los privilegios que tenía que darle, respetó a los obispos como tenía que respetarlos y se sometió en lo espiritual a esa autoridad con todo respeto, con toda reverencia, como lo demuestra la historia. Es decir, lo vimos en la reunión pasada, Newman le demostró a Gladstone que la antigüedad cristiana estaba a favor de la definición del Concilio Vaticano I y no en contra como pretendía él. Bien, en el tema que nos ocupa ahora, Newman da un paso más, avanza en la historia. Es decir, tiene que avanzar a ese otro periodo de la historia de la Iglesia que los anglicanos particularmente rechazan, junto con todo el protestantismo. Y comenzando este tercer punto que Newman lo llama la Iglesia de los Papas, dice lo siguiente. Llegamos ahora a la doctrina definitoria de la religión católica, la que nos separa de todas las demás denominaciones cristianas, por mucho que nos acerquen otros aspectos, los privilegios de la Iglesia de Roma. Y allí hace esta afirmación clara y concisa. Dice, el Papa es el heredero histórico de los derechos, prerrogativas, privilegios y obligaciones a los que acabo de pasar revista en la Iglesia antigua. Esta es la primera afirmación de Newman, es decir, el Papa es el heredero de la jerarquía ecuménica del siglo IV. Si bien en ese momento y en esos siglos, los primeros siglos de la antigüedad cristiana, no aparece tan claramente la figura papal, Newman dice, apareció después. Apareció después como el heredero de todo lo que habían reclamado, de todo lo que habían pretendido, de todo lo que afirmaron los obispos durante los primeros siglos de la antigüedad cristiana. Dice, el Papa es el heredero de esas pretensiones eclesiásticas. El Papa es el heredero de lo que Newman dice, yo llamaría la autoridad que nadie más reclamó.
que nadie más reclamó para sí. Porque si no, dice Newman, ¿qué es lo que hubiera pasado? Ese poder se habría esfumado, ese poder desapareció, porque después no se lo ve tan claramente. Newman se refiere acá a lo que han sido los concilios ecuménicos. Recuerden que nosotros, católicos, usamos el término concilio ecuménico, no refiriéndonos a la unión con las otras denominaciones cristianas, sino a la unión de todos los obispos católicos entre sí. Por eso se llama concilio ecuménico. Son los concilios a los que asistieron todos los obispos y que por eso se llaman así. En los primeros siglos, los concilios ecuménicos tuvieron una importancia fundamental, sobre todo en la definición del dogma. Y sobre todo los primeros 4 concilios ecuménicos. Se realizaron todos en Oriente. Después hubo otros 4 concilios ecuménicos más, que también se realizaron en Oriente hasta el siglo IX, pero fueron como menos importantes y de hecho son como menos conocidos. Es decir, como que esa institución del concilio ecuménico que tuvo tanta importancia en los primeros siglos, después fue como decreciendo en la medida en que iba creciendo la institución papal. Dice, Cristo instauró una institución visible, o mejor dicho, un reino para la propagación y el mantenimiento de su pueblo. Nosotros creemos esto y sabemos que su reino está ya en este mundo. Y él se pregunta, ¿dónde? ¿Dónde están esos privilegios que toda la iglesia reclamó para sí desde el principio? ¿Dónde está su autoridad independiente de la autoridad política, civil? ¿Dónde está el que se presenta ante el mundo como representante de Cristo y vicario de Cristo? Y Newman dice, está en Roma. No está en Constantinopla. Si lo buscamos ahí, no lo encontramos. El patriarca de Constantinopla no reclama esos derechos, si bien reclamó muchos, pero no el supremo. Y dice, lo vamos a buscar en Inglaterra, menos que menos. No lo encontramos. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en Roma. Y dice, o renunciamos a la creencia en la Iglesia como institución divina, o la reconocemos hoy en día en la comunidad cuya cabeza es el Papa. Solamente en él y en su entorno se encontrarán los derechos, prerrogativas y deberes que identificamos con el reino que Cristo instauró. Por eso, creer en la existencia de una iglesia visible es creer también en la existencia de una cabeza de esa iglesia y un pastor supremo de esa iglesia. Y fíjense esta frase, qué interesante. Dice, nuestro Señor dotó a la iglesia de una cabeza visible. Sabemos que lo hizo desde el principio. Recordemos la frase. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Es la frase que recorre todo el friso de la Basílica de San Pedro.
todo el friso de la basílica tiene esa frase. Dice, Cristo dotó a la iglesia de una cabeza visible. A continuación, dejó que el curso de los acontecimientos cumpliera con este designio. Tendríamos que volver acá a lo que hemos estudiado en otros cursos de Newman, los que han asistido lo saben, el tema del desarrollo. El desarrollo de la doctrina cristiana. Cristo la dictó, porque no es invento de nadie. Cristo dio esa doctrina, pero se fue desarrollando con el tiempo. Por eso de la iglesia antigua pasamos a la iglesia de los papas. Que el mismísimo papa no se hubiera dado cuenta de lo que significaba su autoridad, bien, es otro problema. Que el conjunto de todos los obispos reunidos en la asamblea ecuménica no tuvieran plena conciencia de lo que significaba la autoridad papal, porque todos lo dicen, el Papa no estuvo en los primeros 8 concilios ecuménicos, ¿no? No estuvo. Sí mandó sus delegados, pero él no estuvo. Que los obispos en general no se hayan dado cuenta de la entidad de la autoridad papal, a nosotros no nos ofrece ningún problema. Cristo la instituyó. Y como dice acá, después dejó con que los acontecimientos cumplieran con ese designio. Y así sucedió. Y así sucedió. A medida que iba pasando el tiempo, era clara cuál era la función papal. Y el Papa se fue dando cuenta de eso, y los obispos se fueron dando cuenta de eso, y la iglesia entera se fue dando cuenta de eso, y por eso el papado fue creciendo en autoridad. Ya en el cuarto concilio ecuménico hay una intervención importantísima del Papa, y ya se empieza a ver ahí cómo él cumplía con una misión muy particular. Y eso fue creciendo con el tiempo. Ahora dice Newman, lo que le molestó, lo que le molesta a Gladstone no es tanto la presencia del Papa, sino el hecho de que existe una iglesia visible como institución divina. Dice, el problema está ahí. Él está criticando la definición de la infalibilidad. Pretende recurrir a la iglesia antigua. No puede. Pero tampoco la quiere estudiar. Porque tiene ya un prejuicio. Y lo hemos dicho nosotros desde la primera charla de este curso. Está ahí el prejuicio protestante, que no se lo pueden sacar. Es tremendo. Mire, el protestante, para que se convierta, tiene que ser como Newman. Tiene que tener un alma muy grande. Tiene que tener una mente muy generosa. Tiene que estar muy disponible a recibir la gracia, porque si no, es como una piedra. Las hermanitas se ríen porque deben saber a quién me refiero. Es muy difícil, es muy difícil. El prejuicio es gigantesco. No se olviden que Roma es vista como la Babilonia de Satanás y el Papa es visto como el anticristo. Newman lo creyó durante mucho tiempo. Él estaba convencido. En su primer viaje a Roma, en 1833, él tenía ese prejuicio, que el Papa
era el anticristo que aparece en el Apocalipsis, porque así lo había dicho Lutero. Roma era la sinagoga de Satanás. Era la prostituta que estaba sentada ahí sobre el dragón. Y ese prejuicio, aunque no lo dice todo esto Newman en este momento, pero sí lo dice elegantemente. El prejuicio es la existencia de una iglesia visible. Porque él dice, si en la mentalidad anglicana no tiene un papa, pero sí tiene obispos, si esos obispos, que son los que Gladstone tiene en su mente como inglés, si esos obispos se comportaran como tendrían que comportarse los obispos, la queja estaría igual. Y dice Newman, incluso sería peor, porque todo ese poder estaría distribuido, él le llama como una especie de comunismo eclesiástico. Todo ese poder estaría distribuido por todas partes. Y eso no le haría bien ni al Estado ni a la Iglesia. O sea, el problema, dice Newman, no es la distribución del poder, sino el poder mismo. El poder mismo. Se hace el razonamiento, se discute como que no, es mejor que no haya uno, sino que haya miles, que es un poco la idea anglicana de cada obispo en su diócesis independiente y autónomo, pero en definitiva, porque en Inglaterra esos obispos independientes y autónomos, como lo hemos dicho en la reunión pasada, son fácilmente manejables por la corona, que además, ya sabemos, ¿no es cierto?, la cabeza visible de su iglesia es el rey o la reina, por decir así. O sea, el poder está en el rey. Y la iglesia no tiene ningún poder. De todas maneras, como dice Newman, en cualquier caso, el camino hacia tal concentración de poderes no fue obra del Papa. Se produjo por el cambio de los tiempos, de las naciones, de las necesidades. Porque también la historia fue cambiando y Europa fue constituyéndose y los pueblos bárbaros ingresan a la iglesia o ingresan en Europa. Y Newman dice, ¿qué hubiera sido de todo ese caos que se creó en ese momento de la caída del Imperio Romano de Occidente si no hubiera estado el Papa? En ese sentido, Newman se hace heredero de una tradición que podríamos llamarle también de los historiadores ingleses, de que el Papa es el que sustituye al emperador en Roma, no porque él se hace emperador, no, sino porque se produce esa anarquía terrible y el Papa es el único que se queda en Roma. Y quedándose él en Roma, ostenta una autoridad espiritual que fue clave y fundamental para esos momentos de caos. Hay un famoso historiador inglés que se llama Hilaire Belloc, que sostiene que el Imperio Romano se continúa en la Iglesia Católica, no como una entidad política, es una entidad religiosa, pero que al ser universal, como era el imperio, lleva a todos estos pueblos nuevos que entran en la escena, todo lo que es la fe y la civilización romana que ya se ha unido con la fe y que ya produce civilización.
Newman dice que todos esos acontecimientos sirvieron para que se fuera concentrando la autoridad en el Papa y todos lo miraran, todos recurrieran a él. Es la autoridad que apareció. Claro, el protestante le dirá, ah, bien, la inventaron en ese momento, porque miren en qué momento empieza a aparecer. Siglo VI, siglo VII. Bueno, Newman tiene otra visión. Newman dice, no, esa autoridad ya estaba instituida, pero quizás ni el mismo Papa sabía que la tenía. Es como un padre de familia, es un chico común y corriente, se casa, no sé qué edad poner, porque antes se casaban más jóvenes, bueno, se casan, pongamos a los 30 años, ¿no? Y no sabe la autoridad que tiene, que se la ha dado Dios como padre, como jefe de familia. Y a medida que van naciendo los hijos y que va compartiendo con su esposa, se va dando cuenta de la autoridad que tiene. Hasta que después, ya en el sexto hijo, en el séptimo hijo, ya es una autoridad constituida con todas sus manifestaciones y sus expresiones. Bueno, aquí prácticamente lo mismo. Y dice Newman, únicamente un soberano que reuniera en su persona el poder de 1000 obispos podía domar y controlar, como hizo el Papa, a los grandes y pequeños tiranos de la Edad Media. Y así fue. Y fueron apareciendo los grandes papas. Quizás ustedes recuerden la historia de algunos de ellos. San León Magno, por algo recibió ese nombre. Se enfrentó, quizás lo recuerden ustedes, a un semejante guerrero que se decía que donde él pisaba no volvía a crecer el pasto, que era Atila. Se le enfrentó en las puertas de Roma y el otro se dio media vuelta y se fue. San León Magno, en su tumba en Roma se recuerda ese hecho. Hay un bajorrelieve inmenso en mármol que representa la escena. Dicen que aparecieron en el cielo San Pedro y San Pablo, los fundadores de la iglesia de Roma, como atestiguando esa autoridad. En el nombre de Dios pidió que se fuera y se fue. Quizás no tuvieron la misma suerte los papas que vinieron después, porque Roma finalmente, después de 3 invasiones, fue arrasada. Pero Newman pone el ejemplo de San Gregorio Magno, que vino después, siglo VII. Y dice, él es el primero que es consciente, podríamos llamar así en términos psicológicos, de la misión y el poder que tenía. Él había sido un magistrado romano, por lo tanto, formado e instruido en el derecho romano, que era el derecho de la humanidad. Y como sumo pontífice, él organiza el poder pontificio en Roma. Por algo se le da el nombre también de Magno. Y los papas que vienen después, Newman hace una pequeña síntesis hasta Inocencio III, son los papas que justamente van delimitando su autoridad, su poder, a veces pacíficamente y a veces de manera traumática. Podemos pensar, por ejemplo, en el gran papa que fue San Gregorio VII, que es el que tuvo que enfrentar la famosa lucha por las investiduras. El emperador decía, las investiduras eclesiásticas las doy yo. Y el Papa le dijo, no, las doy yo. Y fue esa lucha que duró bastante tiempo y que hizo que el Papa San Gregorio VII
hiciera los famosos Dictatus Papae, donde explicaba con lujo de detalles en qué consistía la autoridad papal. Estamos en el siglo XI. Por supuesto, para el protestante, imagínense esto, un escándalo. Miren lo que pretende el anticristo en el siglo XI, tener ese poder, incluso de instituir o de deponer al emperador. Bueno, ahí hubo también una historia, Newman la alude en esta parte, que fue la famosa humillación de Canosa, porque el Papa finalmente lo destituye al emperador Enrique y entonces él va a suplicarle al Papa el perdón. Y el Papa lo hizo estar en plena nieve porque era invierno, en las puertas de ahí del castillo de Canosa, donde él se había refugiado, la casa de Matilde de Canosa, la condesa, que fue la que auxilió al Papa en ese momento y lo tuvo haciendo penitencia, no recuerdo cuántos, un día o dos, ahí en la puerta del castillo, hasta que finalmente el Papa lo absolvió, le quitó la excomunión y lo rehabilitó. Después Newman cita al gran Inocencio III, ¿no?, que fue la cabeza de la Iglesia y de la cristiandad, también en momentos de gran crisis. Y allí apareció este Papa orientando a todos los reyes de Europa cuál era el camino, qué es lo que tenían que hacer, quién iba a ser el emperador, quién iba a ser el rey. Obviamente que son funciones políticas, son funciones políticas que el Papa asumió en aquel momento, pero que dice Newman, eran necesarias. ¿Quién lo iba a hacer si no lo hacía él? Él era la cabeza de la cristiandad, era la cabeza espiritual, pero la iglesia es institución visible en este mundo, y en este mundo pasaban todas esas cosas, y en este mundo el Papa es el que asumió ese papel. Newman dice, ¿qué hubiera sido de Europa si no hubiera estado él? ¿Quién habría puesto orden? ¿Quién habría transmitido toda esa civilización que venía de la época de los romanos? ¿Quién hubiera abierto las puertas a los reinos bárbaros que fueron cristianizados y que aportaron todo su elemento a Europa? Porque no es que al ser cristianizados se los anuló, como se dice no solamente de esa época, sino de muchas otras épocas de la historia de la Iglesia, para no hablar de la historia de América. Newman dice, no fue así. El aporte del Papa a la civilización europea verdaderamente grandioso. Y aquí, en esta parte de la carta, Newman se queja de una frase de la crítica de Mr. Gladstone. Dice, y usted a toda esa misión santificadora, civilizadora, orientadora del Papa, la llama herramientas oxidadas, porque acuérdense, creo que ya lo dije, ¿no?, que él usó esa frase. Bueno, la digo ahora, pensé que ya la había dicho. Gladstone, en su crítica, dice que poner la infalibilidad pontificia era sacar del depósito una herramienta oxidada, porque no se había usado en siglos, porque lo que Gladstone quería decir, estamos volviendo a la Edad Media, y para ellos la Edad Media, imagínense, es la peor época de la historia, como para tanta gente que protestantizada, como dice un curita español muy recomendable, el cristianismo protestantizado
ha asumido totalmente esa crítica protestante y también consideran la Edad Media como el peor periodo de la historia. Entonces Gladstone decía, ay, ahora resulta que sacaron para gobernar el mundo herramientas oxidadas. Dice Newman, ¿es correcto aplicarle a ese poder, el mote de herramientas oxidadas? El derecho a amonestar a los poderosos, a excomulgar a los reyes, a predicar con voz tonante la verdad y la justicia a los habitantes de la tierra, a denunciar las doctrinas inmorales, a atacar la rebelión disfrazada de herejía, fueron las armas con las que Europa llegó a un estadio de civilización. Así Europa creció, así Europa aprendió, así Europa progresó. Y dice, y el hecho de que esas armas se usaran poco, no quiere decir que estén oxidadas. Porque dice Newman, esas cosas el Papa las hizo extraordinariamente. Porque, por ejemplo, la humillación de Canosa es única en la historia. No es que al día siguiente el Papa hizo comparecer a otro emperador y no es que al mes siguiente excomulgó a otro y a la semana siguiente amonestó al otro. No, no fue así. Son instrumentos que se utilizaron en momentos excepcionales. Y en muchas ocasiones, dice Newman, el Papa no quiso utilizar esas armas. Y cita un hecho de la historia de Inglaterra. Algunos papas excomulgaron a los reyes de Inglaterra, otros no, otros no. Y en algunos casos, como dice Newman citando a Napoleón, la condena vino sola. Esa parte, si ustedes leen este texto que les aconsejo a todos que lo lean, la parte en la que cita a Napoleón es verdaderamente conmovedora. Porque Napoleón al principio fue muy atrevido con el Papa, atrevidísimo. De hecho, decía que Pío VI iba a ser el último Papa, Pío VI y último. Y los cardenales se reunieron en Venecia y eligieron a Pío VII. Lo hizo sufrir como un perro. Pero Newman cita textos de historia donde Napoleón hace como una burla, digamos, de lo que pasó en la humillación de Canosa, que la nieve iba a hacer caer las armas de sus soldados. Y así pasó. Así sucedió. En esa nefasta campaña de Napoleón a Rusia, que la perdió miserablemente y que al regreso de ese ejército los soldados tenían que tirar sus armas porque no las podían cargar con sus manos, por el frío, la desnutrición, la miseria. Y Newman dice, así como Jesucristo estuvo con esos papas en esos momentos, porque finalmente Pío VII pudo retornar a Roma, dice, así estará con los papas siempre. Y a continuación, quizás empieza a abrir un paréntesis que quizás va a dominar un poco el futuro de la carta. Newman dice, el hecho que yo cite estos hechos de la historia no significa que yo los apruebe 100% y que nosotros tengamos que estar de acuerdo con las sentencias de los papas en cuestiones políticas siempre. Dice, han sido cuestiones políticas.
Han sido cuestiones que las exigía ese tiempo, ese momento. Han sido decisiones, bueno, al decir el políticas, quiere decir organizativas de esta tierra, por decir así. Newman dice, eso no quiere decir que nosotros estemos de acuerdo con todas las indicaciones de los papas en ese orden político y que esos tiempos de la cristiandad tengan que volver. Newman dice, no volverán. A no ser, dice, que haya una intervención milagrosa de Dios, son tiempos que no volverán. Y la historia lo está demostrando. No estamos volviendo a esos tiempos. Más bien, la autoridad pontificia cada vez está más atacada, restringida, despreciada. Sin embargo, dice, nosotros tenemos que mirar con gratitud esos siglos. Y lo llama a Gladstone a que haga lo mismo. Porque estamos en el año 1874, bueno, 75 que publicó esta carta. Quizás muchos de ustedes sepan que en el año 1870 el Papa fue despojado de los estados pontificios y despojado malamente, y que él estaba prisionero en el Vaticano, del cual no podía salir, y pudo salir recién en el año 1929, cuando se firmaron los pactos lateranenses, en la época de Mussolini. El Papa era el prisionero del Vaticano. Entonces él le dice a Gladstone, teniendo en cuenta esta situación, ¿a usted le parece tratar al Papa de esta forma? En un momento en el que el Papa no puede nada, y no puede nada políticamente hablando, porque políticamente hablando ya es nada. Se le ha quitado sus estados pontificios. No es más el soberano de un estado. Ustedes miran, sí lo es del Estado Vaticano. 3 cuadras, digamos, ¿no? Es como que me digan a mí que yo soy el soberano de la iglesia de San José. Sí, 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 causa risa, ¿no es cierto? Entonces él dice, en un momento en el que el Papa está siendo pisoteado, en el que se le ha despojado de todo, porque se lo despojó de todo. Uno ve ahora las recepciones del presidente italiano en el Palazzo del Quirinale, que es magnífico. Ese era el palacio de los papas, que le fue arrebatado así nomás, sin ningún respeto al derecho de propiedad, por decir así. Y así sucedió con todo. Y en todas partes donde la iglesia ha sido despojada de sus bienes, República Argentina incluida, República Argentina incluida, porque también aquí nos despojaron de todo. Dice, en un momento en el que el Papa está en el momento más humillante de su historia, dice Newman, le dice a Gladstone, ¿usted cree que tenía que tratarlo así? ¿Usted cree que tiene que atacarlo así? Y decir que él va a invadir Inglaterra con su poder y va a hacer que todos los católicos de Inglaterra no le obedezcan a la reina Victoria, que era uno de los personajes que tenía más poder en el mundo en ese momento. El imperio inglés era el imperio más grande que existía en ese momento, el imperio más rico del mundo, que dirigía y digitaba absolutamente todo. Casi se hacen dueños de América. Bueno, si es que no se hicieron, digamos, depende ahí la postura que ustedes tomen. Y estar asustado por el poder papal. Y dice, si el Papa no es
por decir, condescendiente con Inglaterra y que no haya pensado en Inglaterra en estos últimos tiempos. Bueno, dice él, es porque Inglaterra es la primera que dejó de pensar en él. Y fue la primera que se separó de él. Y fue la primera que lo despreció y lo puso al rey como sustituto del Papa en Inglaterra. Entonces dice Newman, cuando el Papa y el Concilio Vaticano I sacaron la definición pontificia, dice, no creo que hayan estado pensando en Inglaterra, pero eso no quiere decir que estén en contra de Inglaterra. Por eso se le exige, le dice Newman, se le exige un juicio más ecuánime y más realista sobre la figura del Papa, que además ha definido su poder de una manera muy acotada, como lo vamos a ver con la definición. Dice, el sentimiento religioso universal o la opinión pública de la época medieval han pasado, y a no ser que haya una intervención milagrosa, no volverán a existir. Los privilegios papales existían porque el derecho público los reconocía y porque los cristianos los reconocían. Toda Europa era católica y reconocían la autoridad pontificia. Los monarcas también, el derecho también. Como todo eso ya no está, parece superfluo ocuparse de poderes que hoy el Papa no tiene. Además, dice Newman, ni siquiera los quiere tener. Y cita una carta de Pío IX, no la conozco, habría que buscarla. Dice, además el Papa ha declarado que no es infalible en el uso de los pocos derechos políticos que aún le quedan. Afirmarlo sería una invención maliciosa del enemigo. Por eso se pregunta Newman, ¿qué hay en todo esto que provoque el celo de Mr. Gladstone? Es decir, para Newman es un celo superfluo, irreal. Esta es la historia de la Iglesia de los Papas, pero este es el estado en el que está el Papa, Roma y el Vaticano. Yo creo que lo debe haber dejado mudo a Glasgow, creo yo. De hecho, no hubo una réplica a su carta. Pero qué instructiva es para nosotros, toda esta exposición de Newman. Bueno, la dejamos aquí y de esta manera Newman va a pasar al tema siguiente, que es el que veremos Dios mediante en junio, lealtades encontradas. Es decir, una vez que ya respondió desde el punto de vista histórico, ahora quiere responder desde el punto de vista de los principios políticos. Es decir, ¿es verdad que un inglés, por el hecho de ser católico, no es leal al rey de Inglaterra? Eso es lo que va a contestar en la próxima reunión y por eso le puso ese título, Lealtades encontradas. Bueno, los espero en la próxima reunión. Muchas gracias por su atención.